Alumnos del segundo año. Muy buenos días, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso del Plan Lector. Les saluda la profesora Lourdes Urtecho Zamudio. El día de hoy vamos a desarrollar la ficha número 2 con el tema Literatura Medieval Española, el mío Cid. Recuerden que en la ficha número 1 ya hemos desarrollado todo el panorama de la literatura española. ¿Se acuerdan que estaba dividida en periodos? Bueno, en el primer periodo se desarrolla justamente el cantar del mío Cid. Recuerden, ya en el periodo de formación, que es la primera etapa de la literatura española, se ubica este cantar, el cual es el tema que hoy vamos a tocar. Como primer punto vamos a ubicarnos socialmente en el tiempo. Contexto histórico social. ¿Qué sucedía en ese momento? La Edad Media se inicia hacia mediados del siglo V, cuando el Imperio Romano de Occidente, ya entonces en decadencia, es destruido por las invasiones bárbaras. Se prolonga hasta finales del siglo XV, cuando cobra fuerza el fenómeno del Renacimiento y cuando Europa inicia su expansión mundial con el descubrimiento ¿de quién? De América. Esta segunda edad de la historia estuvo signada por el sistema feudal, recuerden esto de acá, que genera costumbres sociales, políticas y guerreras peculiares, donde además se toma como ideal al héroe. Por otro lado, cabe resaltar que durante el medioevo la Iglesia Católica jugó un papel importante. Fue la única institución que realmente unificó el mundo occidental, rigió la cultura y hasta la vida de los hombres de aquella época. Acá les tengo una imagen más o menos para que tengan en cuenta de cómo era antes, en esa época, cómo vivían. División y manifestaciones. Son tres, ¿ya? Los periodos en los que está dividido. Comencemos por el primero, que es la Alta Edad Media, que se dio durante el siglo V hasta el siglo VII. En el contexto está en el 476 después de Cristo, con la caída de Roma, de Occidente, y termina en el 711 después de Cristo con la invasión. ¿Ya? En España y el resto de Europa, ¿qué sucedía? Etapa histórica poco propicia a la creación literaria. Fue una edad de retórica y escolasticismo que se vivía. En la etapa del medioevo se dio durante el siglo IX y el siglo XIII. En el contexto socialmente, ¿qué pasaba? ¿Qué sucedía? Se estaba desarrollando el feudalismo y las cruzadas en el siglo XIII. En España se desarrollaba lírica, épica y el mestre de clerecía. Ya en lírica, las jarchas de mozárabes en el siglo XI, en épica, el mestre de juglaría, los cantares de gesta, poema del mío Cid en el siglo XII. Aquí estamos, miren. Y el mestre de clerecía finalmente. En el resto de Europa, ¿qué desarrollaban? Lírica tradicional en lengua vulgar, cortés, culta en lengua vernácula, los trovadores, lírica provenzal, y en épica la canción de Roldán en Francia en el siglo XIII. Y en la Baja Edad Media, bueno, acá se desarrolla desde el siglo XIV hasta el final, hasta que acaba, ¿cierto? Acordémonos que la Edad Media en la literatura se desarrolla desde el siglo V hasta el siglo XV, donde finaliza. Socialmente estaban en el afianzamiento de las burguesías y monarquías, irrupción del humanismo, la caída de Constantinopla en 1453. En España, ¿qué se desarrollaba? Ya se desarrollaba, miren, la narrativa con el infante Juan Manuel en el siglo XIV. En lírica con Jorge Manrique en el siglo XV y en el humanismo con Helio Antonio de Nebrija en el siglo XV. En el resto de Europa, acá se desarrollaba el pre-renacentismo, ya se estaba entrando el renacimiento, humanismo italiano en el siglo XIV con Dante Alighieri, sus representantes, y Francisco de Petrarca. Ya estos fueron los que dieron paso, se podría decir, al renacimiento. Las características: teocentrismo, Dios es el centro de todo. Recordemos que la iglesia era ahí el principal movimiento social, se podría decir. La temática es heroica, histórica y religiosa, la evolución de la lírica hacia su sentido subjetivo, recesión científica, se expuso literatura de todo rasgo científico y la exaltación a lo nacional. Miren, ahí tenemos
ahí se desarrolló mucho lo que es los caballeros, por eso es que en el Cantar del Mío Cid, ¿qué buscaba él ser? Un caballero. Como cuarto punto tenemos el medioevo español, época de orígenes. ¿Ya? ¿Qué pasaba acá en el contexto histórico? Históricamente se produjo en el año 711 con la invasión árabe. Los cristianos se reagrupaban en las montañas norteñas y organizaron la resistencia. Así empezó un largo periodo histórico al que se denominó Reconquista, en el año 711 hasta 1492. Los 8 siglos que duró generaron 1000 avatares y alternativas en las que provinieron todos los grupos religiosos, cristianos, musulmanes y judíos, lingüísticos como el latín, el árabe, el hebreo y romance, y sociales, nobles, plebeyos, eclesiásticos, etc. En medio de esta ajetreada convivencia con guerras, paces, alianzas y enfrentamientos nació la cultura y el arte de los españoles. La evolución literaria se da desde el siglo X, XI, XII, XIII, XIV y XV. ¿Ya? Siglo X. A la caída del Imperio Romano, la lengua latina fue conservada con más o menos rigidez por los españoles cultos. El pueblo, sin embargo, se fue distanciando día a día de esta lengua y crecían las dificultades para comprender los textos. Así se dio origen a las glosas, que eran breves explicaciones del latín que dejaban de comprenderse. Hay pues glosas silenses de Silos y glosas emilianenses de San Milán. En el siglo XI, las manifestaciones más tempranas de la primitiva lírica en la península ibérica. Acá se da, miren, la manifestación de una lírica primitiva. Se da a través de las jarchas mozárabes. Son poemillas que cantaba la gente en la calle y por su belleza atrajeron la atención de los poetas árabes y hebreos, que los insertaron al final de sus poemas cultos, escritos en sus lenguas respectivas. Ejemplo, mire este ejemplo. ¿Qué faré yo? ¿A qué será de mi? A vivi, non te tolgas de mi, versión original. Miren cuánto evolucionado el lenguaje, obviamente, ¿no? Si es que lo leemos así, ni lo entendemos. Pero aunque sí, ¿no? Por contexto, como que lo podemos sacar. Pero miren, esto es lo que se quería decir. ¿Qué haré? ¿Qué haré yo? ¿Qué será de mí? Amigo, no te apartes de mí. Esta es la versión actualizada. Así es como se mostraba anteriormente, se escribía. Esta es una lírica primitiva, es un inicio de lo que es ahora, pues, ¿no? La lírica ya estudiada. Siglo XII. Predomina el méster de juglaría. Es el oficio de los juglares, artistas. ¿Y qué son los juglares? Son artistas. Ya los juglares son artistas que acompañados de instrumentos musicales recitaban poemas épicos y líricos con pantomimias o acrobacias. Estas narraciones épicas constituyen los cantares de gesta, como el poema del Mío Cid. Muy bien, son poemas. Por eso es el mestre de juglaría, son cantares. Los rasgos característicos de las obras que componen el mestre de juglaría son: las obras tienen carácter anónimo, ¿cierto? En ellas se utiliza una métrica irregular, tratan asuntos heroicos, se destinan a la recitación pública. En el siglo XIII predomina el méster de clerecía, viene de clérigo, acuérdense. Es el oficio o forma de escribir de los clérigos. Sus principales características son: en ella se utiliza principalmente la cuaderna viva, estrofa de 4 versos, monorrimos de 14 sílabas. No se tratan asuntos heroicos, sino religiosos, ascéticos, didácticos, amorosos y legendarios. Su finalidad suele ser didáctica, es decir, enseñar. El amor toma siempre como base para su escritorio una obra antigua, preferentemente la Biblia. Entre sus representantes destacan ¿quiénes? En poesía, Gonzalo de Berceo, con su obra Milagros de Nuestra Señora, y en prosa, Alfonso X, con su crónica general, la crónica general. En el siglo XIV, el mestre de clerecía culminará en el siglo XV con las obras de Juan Ruiz, llamado también el archipestre de Ita, con su libro El libro del buen amor.
Pedro López de Ayala con su obra El reinado de palacio. El infante don Juan Manuel con su obra El conde Lucanor. Y en el siglo XV es la época de transición durante lo cual entra en crisis el sistema de valores que había caracterizado a la Edad Media y se va conformando la actitud vitalista propia del Renacimiento. Por eso se suele llamar a esta época pre-renacimiento. Antes, pues, ¿no? Lo que sigue es el Renacimiento. Entre sus representantes se encuentran Jorge Manrique con sus coplas A la muerte de mi padre, Íñigo López de Mendoza, el Marqués de Santillana, así se hacía llamar, con Serranillas, Fernando de Rojas con La Celestina y Helio Nebrija con su obra Primera Gramática de Lengua Castellana en 1492. Ahora sí, vamos a estudiar el poema, ¿ya? El poema del mío Cid. Sus características: es de género épico, especie de cantar de gesta, autor, ya sabemos que es anónimo, no se conoce el autor. Su estructura consta de 3.730 versos irregulares. Según Méndez Pidal, fue compuesto por 2 juglares con rima sonante monorrima. Copiado por Per Abad en 1307, publicado por Tomás Sánchez en 1779, quien completó el relato con fragmentos extraídos de la crónica de 20 reyes de Castilla. Sus partes son 3, ¿se acuerdan? En la primera parte habla del destierro, la segunda parte la boda de las hijas del Cid y la tercera la afrenta de Corpes. El tema es la pérdida y el recobro del honor del Cid. Acuérdense ahí el tema, lo heroico, ¿cierto? Lo caballeresco, el honor. Personajes: Rodrigo Ruy, llamado como Ruy Díaz de Vivar, servidor del rey, él era el servidor del rey. Alfonso VI, ¿quién era? El rey. García Ordóñez era el conde castellano. Jimena, esposa del Cid. Elvira y Sol eran las hijas del Cid. Martín Antolinés era un vasallo del Cid. Álvaro Fáñez, vasallo también del Cid, con Pedro Bermúdez. Infantes de Carrión eran los esposos de las hijas del Cid, infantes de Navarra y Aragón. Ahí están los dos. Félix Muñoz, sobrino del Cid. Almudafar, el rey de Granada, y Al-Mutamiz, el rey de Sevilla. Aquí está un argumento, ¿ya? Para que más o menos tengan, yo sé que algunos de ustedes ya lo han leído todo, pero para los que no, o para recordar también, ¿no? En el cantar primero, este es el argumento. Por orden del rey Alfonso VI, el Cid Ruy Díaz de Vivar se va desterrado a causa de un infundo infligido por el conde García Ordóñez. El Cid abandona Vivar en compañía de algunos parientes y vasallos. Cuando llega a Burgos, nadie le da posada por haberlo prohibido el monarca. Luego de dejar a salvo a doña Jimena, su esposa, a Sol y Elvira, sus hijas, en el templo de Cardeña al cuidado del abad don Sancho, continúa hasta la frontera de Castilla, se interna donde los moros e inicia una serie de conquistas: Castejón, Alcocer, Calatayud, Peruel, Zaragoza, Barcelona, etc. Aquí empieza su travesía él. En el cantar segundo, el Cid se dirige hacia el Mediterráneo y toma posesión de Valencia, principal ciudadela árabe. Los triunfos y ganancias del campeador crean codicia en los infantes de Carrión, Diego y Fernando, quienes solicitan casarse con sus hijas. Ruy Díaz accede por habérselo requerido el rey. La boda se realiza en Valencia y las celebraciones duran 15 días. Imagínense la gran fiesta que tuvieron. El cantar tercero. Este es el argumento. Los infantes de Carrión demuestran cobardía en varios episodios, miedo ante un león escapado de su jaula y huida al ser atacados por el moro Alafrad. Los infantes deciden vengarse de la humillación, retornan a su tierra en el Robledal de Corpes, azotan brutalmente a sus esposas. El Cid exige justicia al rey y este convoca a las Cortes de Toledo, las cuales condenan a los infantes y los obligan a devolver la dote.
las espadas, colada y tizona, y a batirse en duelo con Pedro Bermúdez y Martínez Antolinés, vasallos del Cid. Finalmente las hijas del Cid contraen segundas nupcias, esta vez con los infantes de Navarra y Aragón. El Cid accede satisfecho y acrecienta su honor recuperado. Miren, más o menos para que tengan una idea. Ahí están las hijas del Cid. Los valores de la obra. Valor histórico. El fondo del poema es rigurosamente histórico, lo son también los personajes, costumbres, etc. Todo pertenece a la época medieval, son también exactas las noticias geográficas. Valor lingüístico. En el poema encontramos el castellano que nacía y se iba perfilando como idioma clásico. Su gramática todavía es imperfecta y vacilante. Ejemplo, de los ojos fuertemente llorando, tornaba la cabeza y estábalos cantando. Imagínense. El valor nacional. La obra ostenta el sello de la raza hispana y representa el monumento eterno de su cultura. Hemos aseverado que el Cid es el símbolo del alma castellana. En efecto, Ruy Díaz de Vivar encarna el ansia de justicia frente a las arbitrariedades del poder. Aún más, el Cid simboliza al sincero cristiano, al vasallo leal y ejemplar esposo. Valor literario, que esto es lo que más nos importa acá. La obra, en oposición a los demás cantares de gesta, destaca por la sobriedad de sus relatos. Los hechos son verosímiles, mientras que lo maravilloso y lo fantástico representa una mínima parte. Muy bien, ahora sí vamos a desarrollar la ficha. Cualquier pregunta ya saben que me la pueden hacer por interno para así generar un orden. Ya hijos, lean sus indicaciones por favor. Esta ficha nos va a servir para 2 sesiones. Como son 6 hojitas, entonces vamos a desarrollar las 3 primeras que podamos y las 3 posteriores las desarrollamos la próxima clase. Ya hijos, avancemos hasta donde podamos. Igual tenemos esta y la próxima clase. Ya hijitos, eso sería todo. Cualquier pregunta ya saben al interno. Cuídense.